las manifestaciones de energía, de cualquier tipo de energía, los agentes químicos, donde teníamos el ozono, el oxígeno, a través de fenómenos de oxidación producían alteración. Y un ejemplo característico de la oxidación, la rancidez que se produce en formas farmacéuticas semisólidas. Otro fenómeno, la reducción. La reducción generada por la energía, pero ya no todas las formas de energía, sino es energía, la energía ultravioleta, la luz ultravioleta, que genera energía. Y agentes biológicos. Al ser biológicos, son especies vivas, son microorganismos que necesitan alimentarse, necesitan nutrirse para reproducirse y proliferar. Y al reproducirse, proliferar, ¿qué hacen? Inactivan, inhabilitan esa formulación, esa forma farmacéutica. Pero para poder nutrirse requieren medios adecuados como las bacterias, los hongos, las levaduras, que requieren en algunos casos medios azucarados como son los jarabes, por ejemplo, las grajeas. Otros requieren medios nitrogenados como las formulaciones lácteas. Entonces, ahora, una vez que hemos visto las alteraciones, debemos ver de qué manera vamos a cuantificar la pureza de ese principio activo, la pureza de esas sustancias auxiliares. Y cuando nosotros hablamos de determinación cuantitativa, debemos partir del medicamento, ya que todo medicamento, toda especialidad farmacéutica, está elaborada bajo una forma farmacéutica. Cuando nosotros vemos una especialidad farmacéutica, la tenemos en forma de comprimidos, en forma de grajeas, en forma de jarabe, en forma de suspensión. Entonces, cuando tecnología farmacéutica van a conjuncionar un principio activo con una sustancia auxiliar, ¿qué es lo que van a obtener? Una especialidad farmacéutica en una determinada forma farmacéutica. Y esta determinada forma farmacéutica, el farmacéutico la elige esa presentación. ¿Para qué? Sobre todo para facilitar la administración. Porque sabemos que toda forma farmacéutica, además del principio activo, tiene sustancias auxiliares. Pero ese principio, si se encuentra en condiciones de cantidad y de calidad, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir el efecto fármaco terapéutico, que va a prevenir, va a curar, va a mitigar una enfermedad. Y es lo que persigue el médico durante su prescripción. Cuando el médico prescribe un determinado medicamento, lo hace viendo el principio activo. Sabe que ese principio activo va a aliviar una patología o va a prevenir una patología. Y este efecto terapéutico va a estar directamente relacionado. ¿Con qué? Con la cantidad de principio activo, con la cantidad que el médico prescribe. En función a la edad, en función al sexo, el médico dirá a un determinado paciente, usted debe tomar este medicamento, el medicamento de 500 miligramos cada 8 horas, o de 1000 miligramos de 1 gramo cada 12 horas. Entonces, el efecto terapéutico va a estar directamente relacionado con la dosis que administra el médico. Y además, en forma y tiempo adecuado. El médico dirá en cápsulas, dirá en comprimidos, dirá además cada 8 horas, dirá cada 12 horas, en función de la concentración de principio activo, en función de la dosis para lograr ese efecto terapéutico. Por eso se dice que la importancia de este problema cuantitativo está en el hecho de que los medicamentos modernos, lo que hoy llamamos especialidad farmacéutica, antes se decía solamente medicamento. Hoy hablamos de medicamento moderno porque hemos visto que debe cumplir ciertos requisitos para su registro sanitario. Y este medicamento moderno es también llamado especialidad farmacéutica. ¿Por qué? Porque se elabora industrialmente. ¿Qué significa eso? Se elabora en grandes cantidades. Y al elaborarse en grandes cantidades, hemos dicho en algún momento que todas estas especialidades farmacéuticas conllevan un riesgo. Por un lado,
la elevada potencia. ¿Por qué? Porque se obtienen ya no de la naturaleza. Esos principios activos se están obteniendo por síntesis orgánica, entonces conllevan ese riesgo, tienen una elevada potencia. Y al tener esa elevada potencia, también tienen un estrecho intervalo que va a separar la dosis tóxica de la dosis terapéutica. Por eso es que para nosotros dentro del control de calidad es fundamental realizar ese análisis para ver la cantidad, la pureza, el porcentaje de pureza de ese principio activo, sobre todo del principio activo, porque ese principio activo va a ser el responsable si se encuentra en condiciones de producir el efecto terapéutico o de producir una reacción adversa o de producir una reacción adversa. Por eso se dice que la importancia de este problema cuantitativo es fundamental. Es muy importante realizar este control de calidad. Y para eso nosotros debemos establecer todo un sistema analítico que tenga por objetivo determinar la exactitud, la uniformidad de contenido de toda la materia prima. Y ahora, si nos ponemos a pensar, ¿qué es principio activo? Desde tecnología farmacéutica, tal vez desde años antes, ustedes han escuchado hablar principio activo, sustancia auxiliar, principio activo, sustancia auxiliar. ¿Qué es el principio activo? Y cuando se les pregunta muchas veces dicen, principio activo es aquel que va a producir el efecto terapéutico. Y no es así. Este principio activo puede ser benéfico o puede ser perjudicial. Benéfico cuando cumpla con su acción, cuando produzca el efecto terapéutico, pero puede desencadenar también reacciones adversas. No por ser principio activo va a aliviar, va a curar, va a mitigar una enfermedad, más bien puede ser el responsable de una reacción adversa, puede ser el responsable de una intoxicación. Por eso debemos definir correctamente. Principio activo es toda sustancia que en determinadas condiciones, cuali y cuantitativas, ¿qué significa? En condiciones de calidad y de cantidad. Solo si está en condiciones de calidad y cantidad va a producir el efecto terapéutico. Caso contrario, puede desencadenar más bien una reacción adversa. Solo en esas condiciones que el que está dotado de condiciones cuali y cuantitativas va a constituirse en un elemento fundamental de la fórmula. Por eso es que cuando hablamos de principio activo, debemos tomar en cuenta la concentración. Cuando el médico prescribe, lo hace en función a la concentración. ¿Y qué es la concentración? La cantidad de principio activo que está presente en la formulación en función a la cantidad total de ese producto. Y esta concentración, como nosotros hemos visto en la parte práctica, la expresamos porcentualmente. Cuando estamos haciendo la determinación de pureza, los cálculos los determinamos en porcentaje de pureza. El cálculo final lo hacemos por cada 100 gramos, por cada 100 mililitros del producto. Y esta expresión porcentual recibe el nombre de título. Así también, cuando hablamos de principio activo, tomamos en cuenta la dosis. ¿Y qué es la dosis? La cantidad de principio activo que cada paciente debe tomar durante un tratamiento en tiempo y en forma adecuados. Y es la cantidad de principio activo que el médico establece. Nosotros como farmacéuticos no dosificamos. Por eso es un error bien grande cuando uno va a la farmacia y dice, me duele la garganta. Y a la farmacéutica le está dando además un antibiótico y está dando dosis, horarios de tomar el medicamento. Eso está prohibido. Como farmacéuticos no podemos dosificar. El médico dosificará en función a la patología, dosificará en función a la edad, en función al sexo. Nosotros dentro del laboratorio de control de calidad concluimos con la determinación de la concentración y a la dosificación la realizará el médico.
pero lo hará en función al principio activo. La concentración la determinaremos en función al principio activo. Por eso es que cuando hemos hablado de principio activo, estamos considerando esos dos parámetros. Concentración, que le corresponde al farmacéutico en el laboratorio de control de calidad, y la dosis en función al principio activo, pero que le corresponde al médico. Y además del principio activo, tenemos las sustancias auxiliares. Sabemos que una especialidad farmacéutica, un medicamento, una formulación, además del principio activo, tiene sustancias auxiliares. Sin embargo, las sustancias auxiliares son más preocupación de la tecnología farmacéutica. Porque, ¿qué es la sustancia auxiliar? Es aquella sustancia que va a emplear la tecnología farmacéutica para obtener un medicamento bajo una forma farmacéutica adecuada y eficiente. Gracias a las sustancias auxiliares, el farmacéutico en producción va a obtener bajo la forma de comprimidos, bajo la forma de jarabes, bajo la forma de soluciones, bajo la forma de suspensiones. Es la sustancia auxiliar la que nos ayuda en producción a dar la forma farmacéutica. Y por eso se dice, es el elemento complementario, porque las sustancias auxiliares, ¿para qué sirven? Primero, para dar mayor estabilidad al producto. Permiten una mejor vehiculización y además para la fácil administración. Por eso es que hoy en día tenemos muchas formas farmacéuticas. Ya no hay los problemas que cuando se inició la industrialización del medicamento, donde solamente había tabletas. Las tabletas más grandes que los comprimidos. ¿Y qué se hacía cuando era un niño? La mamá tenía que pulverizar la tableta, mezclar con un refresco y administrar. Inclusive tenía un sabor bastante desagradable. Hoy no, hoy tenemos una gran ventaja. Tenemos conservantes, tenemos colorantes, tenemos saborizantes, de manera que a simple vista sea lindo de tomar. Cuando uno tome, tenga mejor sabor, inclusive sea más dulce. O en el caso de las enfermedades más graves, en las patologías más graves, tenemos los inyectables. Entonces, todo eso gracias a las sustancias auxiliares. Sin embargo, pese a que hay principio activo y sustancia auxiliar, nosotros como farmacéuticos dentro del control de calidad sabemos que el punto crítico es el principio activo, porque del principio activo, de la cantidad, de la calidad del principio activo, va a depender la intensidad, va a depender la positividad de ese efecto terapéutico. Por lo tanto, el analista dentro del laboratorio de control de calidad debe determinar la concentración del principio activo para determinar si este principio activo concuerda con la cantidad indicada en la fórmula. Y siempre que hablemos de determinación cuantitativa, tomamos en cuenta las variaciones y límites de tolerancia. Es decir, ¿qué son las variaciones? Son aquellas que dan flexibilidad a la dosificación de la droga activa. Cuando hablábamos de pureza, les decía, no hay una pureza absoluta. Hablamos de una pureza relativa. Es decir, que la farmacopea nos va a dar parámetros. La farmacopea nos va a dar márgenes mínimos y márgenes máximos, dentro de los cuales aceptamos o rechazamos una forma farmacéutica. Y esos márgenes son las variaciones, son los que dan flexibilidad a la dosificación, que cuando hacemos el control de calidad vamos a tener valores de referencia, pero este valor de referencia no va a ser el 100%. Hemos visto en el caso del ácido acetil salicílico de 96 a 98 gramos por ciento. En el caso del bicarbonato, de 99 a 100.1. Entonces son márgenes, son variaciones que dan flexibilidad y por lo general estos márgenes son estrechos. No pueden ser márgenes grandes, es decir, que este principio activo vamos a aceptar de 70 a 90%. No, de 96 a 98 hay un 2%.
De 99 a 100.1 hay un 1.1%. Entonces, esas variaciones tienen límites máximos y límites mínimos de tolerancia en los valores individuales. Y a eso se denomina variaciones. Entonces, nos van a dar flexibilidad, de manera que nosotros podamos obtener una relativa uniformidad de contenido entre unidades de un mismo lote y unidades de diferentes lotes, pero del mismo principio activo. ¿Y qué es la determinación cuantitativa? Cuando nosotros hablamos de cuantificar, determinación cuantitativa significa determinar cantidades. Determinar cantidades. Eso significa la determinación cuantitativa. Y toda determinación cuantitativa importa una medición. Jóvenes, denme 5 minutitos. Voy a enchufar el cargador de batería porque me está anunciando que estoy con batería baja. Por favor, 5 minutitos. Ahora sí, les decía, toda determinación cuantitativa implica una medición. Y para toda medición nosotros necesitamos una unidad preestablecida. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros cuantificamos, tenemos unidades. Desde el momento que pesamos el principio activo, pesamos una muestra, estamos pesando unidades, en gramos, en miligramos, o cuando medimos el volumen, lo estamos haciendo en litros, en mililitros. A eso se refiere, que toda medición requiere esa unidad preestablecida o es un valor de referencia. Y la ciencia que se encarga de las mediciones es la metrología. Entonces, cuando nosotros hablamos de determinación cuantitativa, la ciencia que estudia la determinación cuantitativa se denomina metrología. ¿Y qué implica la determinación cuantitativa? Implica medir cantidades, medir volúmenes. Y para realizar esta medición, nosotros lo hacemos en unidades, en gramos, en miligramos, en litros, en mililitros. A eso se refiere. Por eso, también tenemos unidades de potencia. Desde la Organización Mundial de la Salud, se nos da esas referencias que van a expresar la intensidad. ¿Qué es la potencia? La fuerza con la que actúa ese principio activo, la fuerza con la que actúan las sustancias auxiliares. Y está expresada esa potencia en unidades internacionales. En unidades internacionales. ¿Y qué son las unidades internacionales? La potencia de un patrón, la fuerza de un patrón. Entonces, cuando nosotros hacemos la parte cuantitativa, siempre debemos hacerla frente a un patrón de referencia que nos está garantizando o nos está validando nuestra técnica. El patrón de referencia permite garantizar la calidad de la determinación. Por eso el patrón sirve para validar lo que estamos haciendo. Cada país debería tener sus propios patrones y ese patrón se debía denominar subpatrón nacional. Lastimosamente en Bolivia no tenemos patrones. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que, cuando se agota un patrón, la industria compra los patrones. Cuando se agota un patrón,
Cada país que no tiene este patrón compra. Y la Organización Mundial de la Salud va elaborando en función a una determinada potencia. Y estos patrones se compran y tienen un costo bastante alto. Tenemos uno en Dinamarca, que produce patrones, y otro está en Londres, en Inglaterra. Entonces, vean, al ser patrón, tiene el 100% de pureza. Nos permite comparar, nos permite validar. La industria farmacéutica, ¿cómo estandariza sus técnicas? ¿Cómo valida sus técnicas? Las valida en función a estos patrones. Entonces, para evitar ese gasto, ya tiene las técnicas validadas, escritas en formularios que están guardados en ficheros. Y cuando se va a hacer el control de calidad, se utiliza estas técnicas validadas, ya sin variar absolutamente nada, porque estas técnicas han sido validadas en función a estos patrones internacionales. Ahí tienen dónde se preparan, dónde se conservan y desde dónde se distribuyen estos patrones internacionales. Uno en Dinamarca, en Copenhague, y otro está en Londres, Inglaterra. Imagínense si la industria tendría que comprar cada cierto tiempo estos patrones. Son bastante caros. Y además desde el hecho de traer de Dinamarca, de traer de Inglaterra. Entonces, eso implica costos bastante altos. ¿Qué condiciones y formas de presentar los resultados? Cuando nosotros estamos frente a sólidos y gases que están disueltos en líquidos, podemos expresar peso-volumen, gramos por mililitro. Gramos en 100 mililitros de solución. Volumen, cuando estamos líquidos en líquidos. Líquidos en líquidos y en gases. Volumen. O peso, cuando estamos con sólidos, gramos de uno en 100 gramos de una mezcla de un sólido. Son condiciones internacionales que desde la Organización Mundial de la Salud nos dan esos lineamientos, de manera que la industria farmacéutica aquí en Bolivia o en cualquier país utilice estas formas de presentar los resultados. Ahora, ¿cuáles son los pasos técnicos de una determinación cuantitativa? Lo primero que debemos hacer para una determinación cuantitativa es la planificación. Debemos planificar qué es lo que vamos a hacer. Por eso es que la planificación es un trabajo previo a la parte analítica. Planificamos qué muestra vamos a analizar y en función a la muestra, cuál es su principio activo. Y para ese principio activo, ¿qué método vamos a emplear? ¿Qué material vamos a requerir? ¿Qué reactivos son necesarios? Para eso tendremos que realizar una búsqueda bibliográfica exhaustiva. Y una vez que hemos hecho esa búsqueda, tendremos que verificar, tenemos estos reactivos, tenemos este material, tenemos estos equipos, entonces se planifica. Una vez que hemos planificado y tenemos todo para iniciar el control de calidad de una muestra, procedemos al muestreo, la toma de muestras del lote. Y hemos visto que después de esta toma de muestra podemos ir reduciendo. Pero esta toma de muestra es de acuerdo a criterios definidos. Para esta toma de muestra, la industria farmacéutica cuenta ya con un software especializado, donde tenemos cuántas unidades contiene el lote y cuánto debemos tomar de muestra. Y para eso tenemos ya el método de tomar muestra. Podemos hacerlo al azar, podemos hacerlo por el muestreo sistemático, de manera que esos resultados podamos extrapolarlos, podamos transferirlos con confianza al resto del lote. Porque si nosotros cometemos una toma incorrecta de muestras, ¿a qué nos va a llevar? A un error de muestreo. Y este error de muestreo va a ampliar los márgenes de error. Entonces, tenemos nosotros cómo vamos a tomar la muestra. Una vez que hemos realizado el muestreo, pasamos a la preparación de la muestra. ¿Qué es la preparación de la muestra? Una operación preparatoria, cuando estamos frente a formas farmacéuticas sólidas
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pulverizar. Es una operación preparatoria. Estamos pulverizando hasta un grado determinado, hasta un polvo fino. Si se trata de una forma farmacéutica líquida, con algunos grupos hemos trabajado la leche de magnesia, una suspensión, al ser viscosa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero una dilución. O en algunos casos habrá necesidad de ajustar el pH. Esa es la preparación de la muestra, una operación preparatoria. Y de ahí pasaremos a la conversión a la forma analizable. ¿Qué es esa conversión? La transformación química para llevarla a condiciones de valoración, ese polvo que hemos pulverizado durante la preparación de la muestra. No vamos a valorarla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que disolver en un solvente adecuado. Esa es la transformación química. En el caso del ácido acetil salicílico, han visto todos los grupos. Hemos tratado primero con una base fuerte, con el hidróxido de sodio. Y ahí se ha ocurrido una transformación química, ha ocurrido una fractura estructural con formación de dos nuevos compuestos. Entonces, esa es la conversión a la forma analizable, la transformación química que estamos sometiendo el medicamento para llevarlo a condiciones de valoración. En algunos casos, cuando veamos los métodos espectrofotométricos, tendremos que convertir de una muestra sin color en una muestra coloreada. Esa es la conversión a la forma analizable. Y una vez que hayamos convertido, puesta a punto de los instrumentos, sobre todo esta es una operación precautoria, necesaria en toda valoración. Tenemos, si se trata de un método volumétrico, tendremos que cargar la bureta, tendremos que enrasar la bureta. En el caso del espectrofotómetro, como estándar, tendremos que ajustar, llevar a un cero de transmitancia, o a un cero de absorbancia o un 100 de transmitancia. En el termostato tendremos que estabilizar la temperatura. A eso se refiere la puesta a punto de los instrumentos. Para entrar en lo que es la determinación propiamente dicha. ¿Y qué es la determinación propiamente dicha? Es la operación fundamental. Si se trata de un método volumétrico, la valoración. Si se trata de un método espectrofotométrico, la lectura en el espectrofotómetro. Y esta determinación propiamente dicha, como les había dicho hace unos minutos atrás, debemos realizarla frente a una sustancia patrón, frente a una sustancia de referencia. Eso para minimizar los errores, para ver si nuestra técnica con la que estamos determinando se encuentra en condiciones adecuadas. Pero también les he comentado que la industria farmacéutica, por cuestiones económicas, no realiza frente a patrones. ¿Qué ha hecho la industria? Cuando por primera vez va a realizar los controles de calidad, lo hace frente a estos patrones internacionales de referencia. Y una vez que lo ha hecho frente a esos patrones, valida la técnica. Y esas técnicas validadas están escritas en ficheros. Entonces, cuando uno va a hacer el control de calidad, saca la técnica del fichero y sigue al pie de la letra esa técnica, porque esa técnica ha sido validada en función a un patrón internacional. Y como no tenemos patrones, sobre todo cuando el método es volumétrico, se recomienda realizar dos determinaciones, que sea el mismo operador el que va a realizar el análisis, que haga por duplicado o por triplicado, para promediar los resultados y de esa manera poder minimizar los errores cometidos. Y una vez que hemos hecho la determinación propiamente dicha, ¿qué hacemos? Los cálculos. Los cálculos. ¿Para qué? Para dar la calificación final del producto. En función al resultado de los cálculos, nosotros confrontaremos con los valores de referencia de la farmacopea que estamos utilizando y diremos si ese lote se acepta o ese lote se rechaza.
Y esta calificación final en la industria farmacéutica es de gran importancia y de mucha responsabilidad del farmacéutico que está dando esta calificación. ¿Por qué? Porque ese farmacéutico, al dar la calificación final, está asumiendo una responsabilidad, está asumiendo una responsabilidad profesional, está haciéndose responsable de la parte económica y legal. Porque con esta calificación final, si nosotros decimos se acepta, ¿qué estamos diciendo? Que se comercialice, cumple las condiciones de la farmacopea, por lo tanto puede ser comercializado. Y si decimos se rechace, estamos indicando que ese lote elaborado debe ser desechado, debe ser destruido. ¿Y qué significa eso? Pérdida para la industria farmacéutica. Puede ser que gerencia no esté contento con ese resultado y haga un contraperitaje en otro laboratorio. Y si en el otro laboratorio indica que está dentro de la norma, ¿qué es lo que le ocurre al farmacéutico que dijo se rechaza? Que dijo destruyas este lote. Al destruirse ese lote, la materia prima, las sustancias auxiliares invertidas, la mano de obra que se ha cancelado en producción, toda es una pérdida económica grande para la industria. Entonces ese farmacéutico se hace pasible a una sanción económica, se hace pasible a una sanción legal, desde ya pierde su trabajo. Y si ese medicamento dice se acepta, sale al comercio y produce reacciones adversas, produce intoxicaciones, produce muerte, la responsabilidad no es para el dueño de la industria, es para el farmacéutico que ha dado esta calificación, que ha hecho el análisis y ha dado la calificación final del producto. Porque después de dar la calificación final del producto, ese farmacéutico debe redactar un informe que debe ser presentado por escrito, por duplicado, con un mínimo de datos. Debe tener la identidad, el nombre de la muestra analizada, la cantidad de muestra, las características de la muestra, los resultados que ha obtenido, la especificación que ha utilizado, qué farmacopea ha utilizado, qué método ha empleado, cuál la calificación final y además la firma del analista, del que ha hecho el ensayo. La firma del que ha hecho el ensayo. De esa manera se redacta el informe. Ahora, los métodos de valoración, ¿cómo se clasifican? Los métodos de determinación cuantitativa se clasifican tomando en cuenta la fuente bibliográfica. Existen métodos oficiales y métodos no oficiales. ¿Cuándo son oficiales? Cuando utilizan la farmacopea del país de origen. En cambio, nosotros no tenemos una farmacopea boliviana. Nosotros en Bolivia, toda la industria farmacéutica en Bolivia trabaja con métodos no oficiales. ¿Y cuáles son los métodos no oficiales? Aquellos que emplean farmacopeas de otros países. No estamos trabajando con una farmacopea nacional que ha sido validada en Bolivia. Estamos trabajando con métodos de otros países. Ese es en función a la fuente bibliográfica. Tenemos otra clasificación en base a la exactitud y precisión. De acuerdo a su exactitud y precisión, tenemos métodos cuantitativos, métodos semi-cuantitativos, métodos aproximados. Pero en control de calidad, nosotros recurrimos única y exclusivamente a los métodos cuantitativos. Un tercer grupo de clasificación según la magnitud de la muestra. ¿Y qué es magnitud de la muestra? Según el tamaño de muestra. Tenemos los macrométodos, tenemos los semimicrométodos, los micrométodos, los ultramicrométodos. ¿Cuándo se considera un macrométodo? Macrométodo, método grande. Cuando la muestra es mayor a 100 miligramos o mayor a 10 mililitros. ¿Cuándo se considera semimicrométodo? Cuando la muestra está entre 10 y 100 miligramos o entre 1 y 10 mililitros. Y si se ponen a pensar, normalmente dentro del control de calidad trabajamos con los semimicrométodos. O cuando se trata
de métodos cromatográficos como el HPLC. Vamos a trabajar con micrométodos, vamos a trabajar con ultramicrométodos. ¿Cuándo es micrométodo? Cuando utilizamos de 0,1 a 10 miligramos o de 0,01 a 1 mililitro. Y el ultramicrométodo, cuando trabajamos en microgramos, de 0,1 a 100 microgramos o de 1 a 10 lambdas. Entonces, vean ustedes, cuando trabajamos en un método volumétrico, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora en la parte práctica? Recurrimos por lo general a los semimicrométodos. Y aquí debemos, cuando hablamos de magnitud de la muestra y determinación cuantitativa, yo sé que ustedes han visto en analíticas, pero debemos considerar, debemos recordar que hay una relación inversamente proporcional entre la magnitud de la muestra y la dimensión del error. Cuanto más grande la muestra, menos posibilidades de error. Por eso es relación inversamente proporcional. Menos error cuando la muestra es más grande. Cuando nosotros pesamos 3 gramos, 2 gramos, 1 gramo, tenemos menos posibilidades de cometer error que cuando pesamos 0,08 gramos. O cuando medimos volúmenes. Cuando medimos 5 mililitros, cometemos menos error que cuando tenemos que medir 0,6 mililitros. Por eso se habla de una relación inversamente proporcional entre el tamaño de la muestra y la dimensión del error. Y solamente estos micro y ultramicrométodos van a estar justificado su uso cuando se requiera cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, cuando se hace una determinación por HPLC. En un método volumétrico, en un método espectrofotométrico, no conviene utilizar cantidades tan pequeñas porque podemos cometer el riesgo de algún error. Y finalmente, una cuarta clasificación es tomando en cuenta la disciplina que los aporta. Y de acuerdo a la disciplina, tenemos los métodos químicos, tenemos los métodos físicos, tenemos los métodos microbiológicos, tenemos los métodos biológicos. ¿Qué son métodos biológicos? Cuando emplean los animales de laboratorio, por ejemplo. Sobre todo cuando hay que determinar toxicidad o hay que determinar la potencia terapéutica de una droga. Tenemos métodos especiales como métodos inmunológicos, métodos enzimáticos, métodos estadísticos, métodos fotográficos, de acuerdo a la disciplina que los aporta. Y para seleccionar un método es necesario tomar en cuenta algunas condiciones. Primero, la naturaleza, si es una forma farmacéutica sólida, si este sólido es un polvo fino, si este sólido, en qué condición está, la cantidad de muestra, el tipo de información que nos solicitan, si nos piden determinar concentración, si nos piden determinar potencia, la exactitud y la precisión que se requiere para realizar el análisis, el tiempo que nos dan para el análisis, si hay necesidad de conservar o no la muestra. ¿Qué reactivos vamos a utilizar? ¿Qué instrumental vamos a utilizar? Por eso es que cuando se selecciona un método, debemos ver la sensibilidad del método, que va a estar representado por la cantidad mínima de principio activo que vamos a determinar. La especificidad del método, debemos tomar en cuenta qué especificidad del método vamos a necesitar. Y cuando hablamos de determinación cuantitativa, no podemos omitir lo que es la exactitud y la precisión. ¿Por qué? Porque es una fuente de errores. Toda medición es una fuente de errores. Y cuando el profesional es inexperto, cuando el profesional es descuidado, esos errores se van acentuando, van aumentando. Y al aumentar, ¿qué ocurre? El resultado totalmente se distorsiona. Por eso, como farmacéuticos, debemos conocer los errores. Y esto ustedes lo han visto perfectamente en estadística.
¿Qué tipo de errores hay? Tenemos los errores accidentales o indeterminados. ¿Por qué se llaman errores accidentales o indeterminados? Porque se manifiestan por pequeñas variaciones en una serie de determinaciones efectuadas por el mismo operador. Les decía, toda determinación cuantitativa, como no trabajamos con patrones de referencia en cada determinación, debía el mismo operador procesar la muestra por duplicado o por triplicado. Y si es el mismo operador que está trabajando en las mismas condiciones, no debería haber variación, pero normalmente ocurre. Realiza una valoración en una muestra gastado 5.2. En otra muestra del mismo producto ha gastado 4.9. En una tercera determinación ha gastado 5.3. Hay variaciones, pequeñas variaciones, pero hay variaciones. Y no puedes descubrir las causas porque es la misma muestra, estás utilizando el mismo material de vidrio, estás utilizando los mismos reactivos, pero hay variación, no se puede descubrir las causas. Entonces, en este caso, no puedes eliminar. Y a ese tipo de errores se llaman errores accidentales o indeterminados. O indeterminados. Y tenemos los errores constantes o determinados, que podemos determinarlo. Por ejemplo, errores personales que ha cometido el analista, o errores del método, o errores del instrumento por una mala calibración. Muchas veces cuando cargan la bureta, viene en la punta. Si no llega a la punta, si hay una burbuja, arrastra este tipo de errores constantes. Se van repitiendo las determinaciones. Entonces son errores que pueden corregirse. Son errores que pueden corregirse. ¿Y cómo vamos a corregir? Por la teoría del error, porque la teoría del error que nos dice lo absoluto perfecto en materia de mediciones es imposible de conseguir. Y por eso, como primer punto dentro de la forma farmacéutica sólida, nosotros hemos estudiado la precisión, el grado de coincidencia en formas farmacéuticas sólidas. En formas farmacéuticas sólidas. Ese grado de coincidencia. Y también ahora vamos viendo la exactitud. La exactitud con la determinación cuantitativa. Con eso habríamos visto entonces este término de determinación cuantitativa. ¿Preguntas, dudas?